preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije. Ya. Hola, Carlos. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Algunos estallidos y algunas pandemias de por medio. La última vez que nos hemos visto era justamente durante el estallido social. Así es, en plena manifestaciones multitudinarias en las calles y con una fuerte represión estatal por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Sí. De ahí hemos pasado por un cambio de gobierno, por un plebiscito hacia una nueva constitución, un rechazo, pero hay muchas cosas que han pasado, pero igual hay cosas que siguen manteniéndose. La represión, esa la he vivido el lunes mismo en el Cerro Huelén. Sí, pues. Eso no ha cambiado y tampoco ha cambiado la situación de los presos. Mira, efectivamente, a partir del cambio de gobierno, nosotros hubiéramos esperado que se hubieran producido señales, gestos y políticas distintas en materia de enfrentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, muchas de ellas constitutivas de crímenes contra la humanidad. Eso hay que resaltarlo por cuanto nos llevó a nosotros, como Comisión Chilena de Derechos Humanos, a interponer una comunicación o denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dirigida en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, los 4 ministros del Interior, los 2 subsecretarios del Interior y los principales jefes militares y policiales, por su participación en la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, que es la categoría de mayor gravedad que la comunidad internacional ha determinado regular y sancionar de una manera distinta. Por eso mismo que se crea la Corte Penal Internacional, para perseguir la responsabilidad personal de quienes tengan participación, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor de crímenes internacionales, particularmente el crímenes contra la humanidad, genocidio, etc. Entonces, nosotros interpusimos esta denuncia y hubiéramos esperado de parte del 11 de marzo de este año, que asumió el gobierno de Gabriel Boric, una nueva forma de enfrentar la violación de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que surgen a partir de una situación de violación de derechos humanos en el país. Es decir, cuando hay una dictadura, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile durante 17 años, que tuvimos una dictadura cívico-militar, hubo una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, ¿no es cierto? Se supone que los gobiernos postdictatoriales tienen que, en representación del Estado, cumplir con 4 obligaciones internacionales que surgen de esa violación de derechos humanos que ha ocurrido en el periodo anterior, durante la dictadura. Las 4 obligaciones tienen que ver con hacer verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y implementar garantías de no repetición para que nunca más se repita, ¿no es cierto?, la situación vivida. Lamentablemente, nosotros durante el periodo post-dictadura, y ya llevamos 47 años después del golpe, vamos a cumplir 50 años. Sí, el próximo año. No ha habido de parte del Estado un cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales. Estamos hablando de las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura. Fíjate que todavía hay, en materia de verdad, 1.201 chilenos y chilenas que permanecen en la calidad o condición de detenidos desaparecidos. Eso es un incumplimiento grave ante la comunidad internacional y ante las distintas obligaciones que surgen de la suscripción y ratificación del Tratado Internacional de Derechos Humanos que el Estado de Chile ha venido
haciendo a partir del año 90 en adelante. En materia de justicia también hay muchos criminales que siguen gozando de la más absoluta impunidad y que se han ido muriendo en sus casas tranquilamente sin haber pasado un día en la cárcel. En materia de reparación, la reparación que otorgaron los gobiernos transicionales a partir del año 90 ha sido una reparación muy miserable, que no está de acuerdo con no está acorde con los estándares internacionales de derechos humanos que la propia comunidad internacional ha señalado de cuál debe ser la entidad y la naturaleza de la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y en materia de garantía de no repetición, la verdad es que allí hay un incumplimiento muy severo, porque precisamente una de las principales garantías de no repetición que todo Estado postdictatorial tiene que implementar es precisamente una reestructuración de las Fuerzas Armadas y Carabineros y fuertes políticas en materia de formación en derechos humanos, tanto a nivel de educación formal como informal. Esas son las dos grandes garantías de no repetición que permanentemente la comunidad internacional, a través de sus órganos especializados, está señalando que hay que priorizar para efectos de establecer las bases del nunca más. Si nosotros analizamos estas dos medidas, la verdad es que el Estado chileno está total y completamente al debe. De hecho, ese grave incumplimiento en materia de garantía de no repetición, y particularmente la reestructuración de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tuvo un efecto 30 años después a propósito del estallido social. Porque el estallido social nosotros vimos ciertos patrones represivos de parte fundamentalmente de Carabineros, de las fuerzas policiales, ¿no es cierto?, que nos recordaban exactamente a los patrones represivos utilizados durante la dictadura. Bueno, solo en materia de denuncias de tortura en los cuarteles policiales, nosotros tenemos una cantidad importantísima de querellas y de casos denunciados ante los distintos organismos de derechos humanos y un número no menor de querellas por tortura sexual provocada a mujeres detenidas, y eso ha sido también muy significativo y muy relevante durante el estallido social, es decir, una grave violación de derechos humanos. Por lo tanto, nosotros lo que tuvimos durante el estallido social en materia de represión tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones internacionales que se arrastran, repito, de la época de la transición que comienza el año 1990. ¿Y tú ves una continuidad al final? Hay una de todas esas violaciones. Hay una continuidad de los patrones represivos, precisamente porque nunca durante 30 años ningún gobierno de la transición cumplió con la obligación de reestructurar las Fuerzas Armadas y Carabineros, subordinarlas plenamente al poder civil, erradicar completamente la doctrina de la seguridad nacional y formar a las nuevas generaciones de oficiales con estricto apego a los derechos humanos. Eso no se hizo. ¿El nuevo gobierno da algún signo de querer cambiar eso? Ahora, respecto del nuevo gobierno, nosotros hubiéramos esperado que en materia de cómo enfrentar las violaciones ocurridas durante el estallido social, que se producen, hay que recordar, prácticamente 3 años antes de que asuma el nuevo gobierno, nosotros hubiéramos esperado que se enfrentara de otra manera las obligaciones internacionales de derechos humanos en esta materia. Y hubiéramos esperado, por ejemplo, y que se cumpliera con una obligación internacional que además fue comprometida en el programa de gobierno, que es la reestructuración de la policía de Carabineros de Chile, que fue precisamente la rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros que tiene la mayor cantidad de acusaciones por violación de derechos humanos. Fue prometida la reestructuración, sin embargo, nos hemos encontrado con que no solamente no ha habido una reestructuración, sino que
uno de los principales responsables de la represión por parte de Carabineros, que es Ricardo Yáñez Rebeco, que era la persona encargada de orden y seguridad durante el periodo del estallido social, que en el fondo orden y seguridad es el encargado de reprimir y de garantizar, entre comillas, el orden público, no solo permaneció en su puesto, sino que luego de ser nombrado por un breve periodo subdirector de Carabineros en noviembre del 2020, luego asume como director general de Carabineros, y este gobierno ha ratificado su nombramiento, digamos. Nosotros hubiéramos esperado que se le hubiera pedido la renuncia y liderara esta reestructuración de Carabineros una persona que no apareciera involucrada directamente con la violación de los derechos humanos. De hecho, las querellas que se han presentado tanto a nivel nacional ante las fiscalías dependientes del Ministerio Público encargadas de investigar y la denuncia internacional que nosotros hicimos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional están dirigidas precisamente en contra del Presidente de la República, Ministro del Interior, Subsecretario del Interior y los dos directores generales de Carabineros, Mario Rosas y Ricardo Yáñez Rebeco, porque aparecen directamente responsables de la represión estatal cometida a partir del 18 de octubre del 2019. Nosotros hubiéramos esperado que se le pidiera la renuncia y liderara otro general no contaminado con la represión. Lamentablemente eso no se ha producido y al revés, este director general aparece muy confirmado en su cargo y con pleno respaldo del gobierno. Eso unido a que otro poder del Estado, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, no han cumplido efectivamente con su deber de administrar justicia, de investigar y de hacer justicia. Nosotros hoy día estamos muy al debe respecto de dos hechos fundamentales. Por una parte, hay muy pocos condenados agentes estatales investigados por violación a los derechos humanos. La gran mayoría de los condenados, que no ascienden a más de 9, gozan de plena libertad, salvo en dos casos, uno de ellos respecto del carabinero que disparó en contra de la actual senadora de la República, Fabiola Campillay, que le causó su ceguera. Pero un número muy reducido, muy insignificante, atendía la magnitud, entidad cuantitativa y cualitativamente hablando de lo que fue la represión estatal cometida durante el estallido social. Fíjate que hubo 8.036 denuncias, 8.036 denuncias, y hoy día solo tenemos 9 condenados, que no es nada, que es insignificante. Y por otro lado tenemos todavía 52 presos políticos de la revuelta que siguen privados de libertad. ¿Y dónde se encuentran? ¿En qué cárcel exactamente? Bueno, se encuentran en distintos recintos carcelarios del país. Okay. Y la mayoría de ellos, o sea, todos estos 52 están en calidad de condenados, cumpliendo una pena efectiva de cárcel. Y en consecuencia, lo que nosotros hemos planteado y hemos demandado también respecto de los presos de la revuelta, que como no ha sido posible lograr una mayoría en el Senado que permita aprobarse un proyecto de ley sobre indulto general que le dé la libertad a todos, nosotros lo que estamos promoviendo ahora es que, como están todos condenados, el presidente de la República puede hacer uso de una facultad privativa, que es el indulto particular.
¿Por qué no hace no utiliza? Bueno, en este momento hay 7 solicitudes solamente, según nosotros tenemos conocimiento, y por lo tanto estamos promoviendo que los familiares, a través de sus respectivos abogados, presenten las solicitudes. Ok, porque ¿cómo funciona el proceso? Los familiares tienen, a través de los abogados, presentan la solicitud y luego el presidente tiene que aceptar esa solicitud. ¿Así funciona? Claro, Okay. claro, y es una facultad privativa del presidente de la República, es decir, no requiere ley. Ok. ¿Ya? Es una atribución privativa del presidente de la República. Así que el hecho de aceptar o de rechazar sería simplemente respecto a su propia voluntad. No Así hay es. ninguna voluntad jurídica que Ninguna. lo bloquearía en No hay. aceptar o no la solicitud. Así es, a diferencia del proyecto de ley, que un proyecto de ley requiere ser aprobado por el Congreso. Claro. Y hoy día, efectivamente, no están los votos necesarios para ser aprobado por parte del Senado de la República, y que es donde está radicado en este momento un proyecto de ley de indulto general que se presentó el año 2020. Sí, eso todavía no está. No, está detenido precisamente porque no están, repito, no existe la posibilidad de que se apruebe. ¿Por qué? Porque todos los representantes de la derecha están en contra, y algunos senadores de la exconcertación también han expresado su rechazo a la aprobación de este proyecto de ley. En consecuencia, la posibilidad de poner fin a la situación de injusticia total por la cual han pasado los presos de la revuelta durante tantos, a esta altura, años, porque hay algunos que llevan 3 años privados de libertad, donde se les ha faltado, se les han violado las más elementales normas relativas al derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, el no abuso de la prisión preventiva, el no condenar a una persona solo con el mérito de los partes policiales, en fin, todo un conjunto de transgresiones al derecho al debido proceso, que son derechos humanos. Lamentablemente hoy día no se le ha puesto término, y esperamos que el presidente de la República, cuando lleguen a su escritorio estas solicitudes, les conceda el indulto particular y recuperen finalmente su libertad. ¿Cuánto tiempo hay que esperar, piensas tú? Bueno, nosotros ahí depende de la agilidad administrativa, digamos, de los aparatos, de los órganos encargados de concurrir con, por ejemplo, hay un informe que tiene que elaborar Gendarmería, y después eso va al escritorio del presidente. No debería ser demasiado tiempo, sobre todo si el presidente de la República y el Ministerio de Justicia, que es el lugar donde se deposita la solicitud de indulto, instruye a la Gendarmería y le pone su urgencia, por así decirlo, un plazo perentorio para la evacuación, digamos, de estos informes, ¿me entiendes? De manera que ahí se puede expresar la voluntad política. Esperamos que sea así. Es decir, un gobierno que ha estado comprometido en su programa con los derechos humanos tiene que expresar ese compromiso en medidas concretas. Y una de ellas es justamente a través del indulto particular que permita, repito, poner término a una privación de libertad injusta, por las razones que estoy señalando. Porque no se ha respetado el derecho al debido proceso. Y en consecuencia, por el solo hecho de manifestarse en contra del orden establecido, todos estos jóvenes chilenos y chilenas que así lo hicieron, ejerciendo un derecho humano, no solamente se le aplicó una fuerte represión, muchos de ellos fueron torturados después de haber sido detenidos, sino que luego, a través del aparato estatal, del Ministerio Público y el Poder Judicial, se les ha mantenido privado de libertad, aplicándose primero la medida cautelar de prisión preventiva y luego condenas privativas de libertad.